queremos informar sobre el avance que se ha tenido en el rescate de la industria petrolera. Es muy importante, aquí se ha solicitado que se informe sobre cómo hemos avanzado en rescatar la industria petrolera que estaba en franca decadencia porque querían destruirla. Lo lograron hasta cierto punto en la petroquímica. Teníamos una industria petroquímica de las mejores del mundo y se esmeraron en destruir la industria petroquímica. Y lo mismo en el caso de las refinerías, nada más es cosa de pensar que en 40 años no se construyó una nueva refinería. Y esto coincide con todo el periodo neoliberal, porque se apostó a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas en el extranjero. Nos dejaron las 6 refinerías que se construyeron en toda la historia en una situación lamentable. Ya estaban incluso vendiendo partes, plantas al interior de las refinerías. Y en producción petrolera lo mismo. Fue una infamia el engañar de que con la llamada reforma energética iba a llegar la inversión extranjera a raudales y que se iba a producir mucho petróleo, se iba a extraer mucho petróleo. Hacían cálculos de que con esa reforma íbamos a tener una extracción de petróleo de alrededor de 3 millones de barriles diarios. ¿Qué sucedió? Se dieron los contratos a las empresas nacionales, sobre todo extranjeras, 110 contratos para explorar y explotar el petróleo con sistemas de utilidad compartida, y de esos 110 contratos, solo 3 se están llevando a la práctica, se están ejecutando. Y de 3 millones de barriles, la producción que aportan estas empresas no pasa de 50,000 barriles. Afortunadamente, se decidió desde el primer año de explorar, se encontraron nuevos yacimientos, cambió completamente la política de producción de Pemex. En vez de invertir en exploración, en perforación de pozos en el norte, en las aguas profundas, donde no hay petróleo o cuesta mucho extraerlo, decidimos orientar toda la inversión al sureste para extraer petróleo en tierra y en aguas someras, y esto nos funcionó porque tenemos reservas suficientes y logramos evitar la caída en la producción de petróleo. Si no hubiésemos intervenido como lo hicimos, estaríamos importando petróleo crudo. De ese tamaño fue la actitud irresponsable de quienes manejaron durante el periodo neoliberal la política petrolera. Entonces, sí es muy importante que ustedes conozcan todo lo que se está haciendo y que el pueblo de México sepa que se está rescatando la industria petrolera. Esto es parte de lo que nos inspira, es el decreto expropiatorio original que emitió el general Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938. Por eso nos vamos a congregar este sábado, pasado mañana,
para recordar esta fecha histórica. Hago la invitación a todos los que quieran asistir. Vamos a reunirnos en el Zócalo el sábado a las 5 de la tarde. Los invito para reafirmar nuestros principios de independencia y soberanía en lo relacionado con la industria eléctrica y con la industria petrolera. Vamos a hacer un reporte de los proyectos y rehabilitaciones en las refinerías en México. En el Sistema Nacional de Refinación de Pemex existen 7 refinerías ubicadas en Ciudad Madero, Tamaulipas, en Cadereyta, Salamanca, Tula, Minatitlán, Salina Cruz y una en Estados Unidos que es en Deer Park. Desde el inicio de este gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos instruyó a Pemex y a la Secretaría de Energía a activar un programa emergente de rehabilitación de las 6 refinerías en México, derivada de las condiciones críticas en que se encontraba por falta de mantenimiento adecuado y una nula inversión en sus instalaciones. Es así que desde el 2019 se inició con un programa de rehabilitación en las 6 refinerías. Se hicieron mantenimientos menores, que son cambios de bombas, válvulas, compresores, cambiadores de calor, limpieza de equipos para retirar hidrocarburos y reparaciones mayores, como son equipos críticos en reactores, cambios de tuberías, recipientes de presión, internos de ingeniería conceptual, etcétera. Esto es aparte del mantenimiento normal y de la operación de las propias refinerías. En el 2019 se hicieron 84 intervenciones directas, en el 2020 51 de intervención mayor y 115 menor. En el 2021 fueron 137 intervenciones de rehabilitación de las 6 refinerías, 32 dentro del rango mayor y 105 del tipo menor. En el 2022 fueron 104 intervenciones, de las cuales 14 fueron mayores y 90 menores, como se muestra aquí en cada refinería. Ahora en el 2023, la siguiente tabla, se tienen contempladas 39 reparaciones mayores y 186 menores, que son un total de 225 acciones de rehabilitación que entran como inversión directa independientemente de la operación. Para estas acciones, la inversión es de 62.898 millones de pesos. Esta es una cifra histórica para rehabilitar y volver a poner en condiciones óptimas las refinerías de México. Tal como se muestra en esta tabla, sí se han invertido año por año en las 6 refinerías. En este año se tiene contemplado, ya se ejerció 1.310 millones y para el resto del año son 14.813 millones. Con esto se ha logrado que la producción aumente de 35% que encontramos en diciembre del 2018, ahora estamos al 72%. Cuando se inició esta administración solo estaban trabajando 2 refinerías completamente, Cadereyta y Salamanca. Salina Cruz estaba fuera de operación por un incendio ocurrido. Tula estaba sin condiciones operativas porque bombas, tuberías y válvulas principalmente estaban fuera de especificación por emplazamiento de seguridad. Madero tenía casi 1 año y medio sin operar por daño en unas tuberías, sobre todo en una llamada línea transfer. Minatitlán estaba fuera la planta combinada Maya, también por un incendio que había ocurrido. Para abril del 2019 ya teníamos nosotros operando las 6 refinerías, incluso Tula y Minatitlán, con un tren de refinación. Aquí se muestra en dónde se ha aplicado cada recurso
en cada refinería año por año. Al 2022 se habían ejercido 46.775 millones, independientemente de los 600 millones de dólares que se invirtieron para la adquisición de las acciones de Deer Park. De esta manera se ha invertido poco a poco y se ha iniciado la recuperación del proceso. El día de hoy se tiene un proceso de 922,000 barriles por día, equivalente a un 76%. El compromiso es procesar este año 1,200,000 barriles por parte del Sistema Nacional de Refinación, de tal manera que sumando la producción de Deer Park más la entrada en operación de la refinería Olmeca, pues se llegará a la autosuficiencia para el 2024. Pero voy a hablarles de los proyectos de la planta de coquización de Tula. La planta coquizadora en Tula inició su construcción en el sexenio pasado, pero se interrumpió y quedó abandonado dicho proyecto. Este gobierno tuvo que tomar la decisión de retomar el proyecto, ya que se había invertido anteriormente 1,600 millones de dólares. Además de esta planta, es necesario para eliminar el combustóleo de las dos refinerías, tanto de Tula como Salamanca, le van a dar servicio a estas dos refinerías esta planta coquizadora. El costo será de 2,800 millones de dólares. Este proyecto también incluye la construcción de 5 plantas de servicio nuevas, la planta de aminas, de aguas amargas, 2 hidrodesulfuradoras, una planta de hidrógeno y 2 subestaciones eléctricas y una torre de enfriamiento. A la fecha se tiene un avance del 88% en la construcción de la planta coquizadora y las demás plantas de proceso ya tienen la cimentación, ya están fabricados los racks de integración, ya se tiene la ingeniería de detalle en un 78%, ya se colocaron en diferentes partes del mundo y de México la fabricación de equipos críticos. También ya están construidos los 2 edificios de las 2 nuevas subestaciones y para noviembre del 2023 debe concluir la construcción de la planta coquizadora para empezar la recirculación del proceso y las demás plantas de servicio van a seguir en construcción. Lo siguiente es Salina Cruz. También aquí tenemos un proyecto. Esta es una imagen de la refinería. Donde están los bloques amarillos son las plantas nuevas que se están haciendo, las plantas coquizadora y las plantas de servicio. Donde están los bloques verdes son servicios auxiliares y la parte naranja son reconfiguraciones que se están haciendo a las plantas para que puedan procesar mayor volumen. Esta refinería también produce combustóleo y aquí también se tomó la decisión de hacer el proyecto para eliminarlos. Se iniciaron los trabajos en agosto del 2022 y a la fecha ya se cuenta con las pilas de cimentación profunda de las 5 plantas de proceso y de las 2 subestaciones. Los equipos críticos ya se han colocado para su fabricación y la ingeniería básica ya está en total desarrollo. Para agosto del 2024 deberá terminarse la etapa constructiva. Actualmente hay 2,798 trabajadores en este proyecto. El costo de inversión es de 3,100 millones de dólares. En la siguiente tabla vamos a ver cuál es la ventaja de hacer estos 2 proyectos, tanto el de Tula como el de Salina Cruz. Actualmente la capacidad para producir gasolina en Tula es de 87,000 barriles de gasolina. Con la planta coquizadora se va a obtener 129,000 barriles. Tiene un aumento del 75% de obtención porque se elimina el combustóleo, que es la materia pesada de la refinería, y se va a procesar para formar diésel y gasolina. Y el de Salina Cruz igual, de 88,000 barriles de gasolina
vamos a pasar a producir 127,000 barriles y esto pues nos va a dar un aumento del 48%, para que en su totalidad aumentemos a 159,000 barriles de diésel y 256,000 barriles de gasolina, lo que nos da una ventaja del 60% de esas dos refinerías. Y son pues ultrabajo azufre. En la refinería Olmeca de Dos Bocas, este es un proyecto de construcción, como todos sabemos. Este proyecto inició su construcción en junio del 2019, la construcción de una refinería con 18 plantas de proceso, 90 tanques de almacenamiento, talleres, almacenes, edificios administrativos, laboratorios, cuartos de control, obras externas como gasoductos, acueductos, terminal de reparto, monoboyas, libramiento, entre otras cosas. Terminó la etapa constructiva el 1 de julio del 2022 y actualmente se encuentra ya en el proceso de pruebas, arranque e integración de líneas. El costo del proyecto son 12,600 millones de dólares. Actualmente, en este momento en sitio, están laborando 35,886 trabajadores de toda la República. Tiene un contenido nacional del 72% en proveeduría y mano de obra, y ICA, Fluor, Samsung y Techin son las empresas encargadas de los paquetes de construcción. Esta obra ha tenido más de 240,000 empleos directos e indirectos en el país. Va a procesar 340,000 barriles por día y se va a obtener 170,000 barriles de gasolina y 120,000 barriles de diésel ultrabajo azufre por día. El programa es que en julio inicie el arranque del primer tren de refinación. Pasan 3 meses para estabilizar ese tren y en septiembre entraría el segundo tren para estabilizar los otros 3 meses. Y para mostrar pues algunos avances, tenemos un video sobre estas grandes obras que ha autorizado el presidente de la República. El crecimiento del país depende de energía confiable, por lo que la autosuficiencia energética es prioridad del Gobierno de México. La dependencia de recursos energéticos del exterior representa vulnerabilidad ante la volatilidad internacional, poniendo en riesgo el desarrollo de la nación. Los gobiernos anteriores limitaron la inversión de capital para el mantenimiento y modernización de las refinerías, reduciendo su capacidad para producir combustibles de alto valor. Esta falta de inversión al Sistema Nacional de Refinación durante administraciones pasadas ocasionó la caída por debajo del 40% de su capacidad productiva, aumentando drásticamente las importaciones de hidrocarburos. La estrategia impulsada por esta administración asegura el desarrollo equilibrado y el acceso a la energía, convirtiendo a México en autosuficiente. Alcanzar la soberanía en combustibles se traduce en el procesamiento de 1,540,000 barriles por día de petróleo crudo para producir gasolina y diésel dentro del territorio nacional, en las 7 refinerías que componen el Sistema Nacional de Refinación. Además, la producción de Deer Park, que contribuirá con el procesamiento de 340,000 barriles por día. Las 3 vertientes de la estrategia que permiten alcanzar la autosuficiencia energética son: 1. Rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, considerando el mantenimiento de plantas de proceso, tanques de almacenamiento y componentes de servicios auxiliares, alcanzando una producción de 1,200,000 barriles diarios. 2. Aprovechamiento de residuales en las refinerías de Tula y Salina Cruz. El aprovechamiento de residuales y coquización en la refinería de Tula permitirá incrementar la producción de combustibles de mayor valor a partir de los residuales, eliminando la producción de combustóleo, generando gasolinas, diésel y gas licuado. Se espera que la refinería de Tula procese 240,000 barriles diarios de crudo y 59,000 barriles de combustóleo, proveniente de la refinería de Salamanca. De igual manera, el aprovechamiento de residuales y coquización en la refinería de Salina Cruz permitirá un incremento en la producción de gasolinas y diésel y la reducción de combustóleo, el cual es un producto de bajo valor en el mercado.
Esto incrementará la producción de gasolina en 38.500 barriles diarios y 81.800 barriles de diésel ultra bajo azufre diarios. 3. Construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, que procesará 340.000 barriles de crudo al día para obtener 170.000 barriles de gasolina y 120.000 de diésel ultra bajo azufre diarios, produciendo el equivalente al 30% de las gasolinas que actualmente importamos. A partir de la implementación de esta estrategia, se ha logrado incrementar la utilización de la capacidad instalada pasando de 35% a 72% en el Sistema Nacional de Refinación. Consolidar la seguridad energética de la nación es prioridad del Gobierno de México, pues significa la creación de un nuevo panorama de producción de combustibles que contribuya al crecimiento del país. Vamos a presentarles dos puntos, principalmente lo que tiene que ver con la producción de crudo, el antecedente de la caída y del repunte en esta administración, crudo y gas, y posteriormente hablarles de cómo han venido disminuyendo las importaciones en esta administración, las importaciones de gasolinas. En esta gráfica podemos observar el histórico de la producción de hidrocarburos líquidos. Se puede observar que en el 2004 se alcanzó la producción histórica más alta, casi 3.4 millones de barriles, y cómo fue declinando a lo largo de los años. Hubo un periodo entre el 2009 y el 2013-14 donde más o menos se sostuvo la producción, ya había caído, y luego cómo se desploma hasta llegar a noviembre del 2018 con 1.7 millones de barriles y enero del 19, que es donde tocamos fondo, con 1.642.000. ¿Cómo se explica esta caída? En la siguiente gráfica lo veremos. Miren, esta es la misma gráfica anterior, nada más que aquí estamos dividiéndola en lo que producía Cantarell. Cantarell en el 2004 llegó, o lo llevaron, mejor dicho, a su punto máximo de producción, casi 2.136.000 barriles. Lo sostuvieron en el 2005 de esta manera, arriba de los 2 millones, y luego de manera dramática cómo va cayendo Cantarell hasta llegar a niveles en el 2018, en noviembre del 18, de 159.000 barriles y 148.000 en enero del 2019. También aquí podemos observar este segmento gris que se refiere al segundo campo más importante en Pemex, que es Cumaló-Zap. Cumaló-Zap aparece también en estas épocas con poca producción, y justo cuando Cantarell empieza a declinar ya de manera muy dramática, Cumaló-Zap empieza a producir más, y esto es lo que explica más o menos que se sostenga la producción durante 4 o 5 años. Sin embargo, también Cumaló-Zap empieza a declinar, y no solo Cumaló-Zap, sino todos los campos maduros del sureste de Tabasco y de la sonda de Campeche, de manera tal que hoy día Cumaló-Zap anda produciendo, y ahí lo tenemos estabilizado en el orden de los 625.000 barriles. Bien, este es el comportamiento de la declinación a la vuelta de los años, y esto es con lo que nosotros nos encontramos cuando inició la administración. La siguiente, por favor. Entonces, en noviembre del 18, 1.700.000 barriles, enero 1.642.000, y aquí empieza la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esta fue la producción, 1.701.000 en el 2019, en el 2020 1.705.000, pero ustedes observan este recuadro. Este recuadro indica que en el 2020 hubo un acuerdo de la OPEP de disminuir 100.000 barriles de petróleo para nuestro país durante 5 meses aproximadamente. Cuando analizamos esos 100.000, mejor dicho, cuando hacemos el promedio de esos 100.000 a lo largo del año, resultan 38.000 barriles que no produjimos intencionalmente. Si hubiésemos producido esto, hubiésemos llegado a unos 743.
Pero bueno, ya en el 2021, 1,756, en el 2022 este es el promedio, 1,785, en lo que llevamos de enero a marzo, este es nuestro promedio, 1,875,000 y puntualmente al día de hoy, es la producción de ayer que se reporta hoy, 1,915,000 barriles. ¿Cuál es la meta este año? Llegar a, en promedio, 1,950,000 y a finales del 2023 estar alcanzando ya los 2 millones de barriles, que sería la meta que el presidente de la República nos ha indicado en la que debemos de quedarnos, porque ya con estos 2 millones prácticamente estaríamos garantizando la autosuficiencia en nuestro país. La que sigue, por favor. Este histórico es de producción de gas, es lo mismo. Miren, se producían en 2009 6.5 BCF de gas, cómo fue cayendo hasta 3.6 BCF, casi 3 BCF menos en la vuelta de estos años. La que sigue, por favor, es lo mismo, nada más que de los 6,534, esto es lo que aportaba Cantarell, casi 1 BCF, nada más Cantarell, y Cumalosap 327 millones de pies cúbicos de gas. Es básicamente la misma información. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí está el repunte de gas. Noviembre del 18 recibimos 3.8 BCF de producción. Hoy, en el promedio enero-marzo, estamos en 4.159. Puntualmente al día de ayer, o reportado el día de hoy, 4.2. Esperamos llegar en promedio este año 23 a 4.240 y el próximo año llegar a los 4.8 BCF. La que sigue, por favor. Aquí ya estamos hablando del proceso de crudo en nuestras refinerías. En el 2004, las 6 refinerías del país procesaban 1.300.000 barriles diarios y más o menos se mantuvieron hasta el 2009, donde cayeron a 1.184.000, más o menos ahí se mantuvieron hasta el 2014, y a partir de la reforma energética del 2015, miren ustedes cómo cayó por la falta de inversión. De 1.065.000 que se tenía en el 2015, nosotros recibimos 519.000 barriles de proceso en 6 refinerías. Es el comportamiento del proceso del crudo histórico y hasta que nosotros recibimos petróleos mexicanos. La que sigue, por favor. Bueno, a partir de lo que recibimos, de estos 519, este ha sido el comportamiento del proceso diario, cómo el programa de rehabilitación de las refinerías empezó a generar ya mayor proceso de crudo, 592 en el 19, este fue el año del COVID, más o menos se mantuvo, 591, ya en el 2021 712, en el 2022 816, y aquí vemos este segmento amarillo que es básicamente la entrada ya a la cuenta del proceso de crudo de Deer Park. Esto significa que prácticamente estamos ya en 1.100 millones de barriles de proceso diario. Entre enero y marzo, más o menos traemos el mismo comportamiento, un poquito menos, por derivado de que en enero o febrero, el invierno, meses pasados, hubieron tormentas invernales y otros eventos, pero más o menos andamos en lo mismo, y la idea es, bueno, y en el mes de marzo ya vamos a alcanzar el 1.179, casi el 1.2 millones de barriles de proceso en el SNR más Deer Park. La que sigue, por favor. Esta gráfica es muy interesante porque muestra el histórico de producción de gasolina, diésel y turbocina. Entonces vemos también lo mismo, desde el 2004 se producían en nuestras 6 refinerías 853.000 barriles de gasolinas, diésel, turbocina. Y este ha sido el comportamiento a lo largo de los años. Volvemos de nueva cuenta,
reforma energética, cómo cae de manera brusca, dramática, por la falta de inversión, la desatención que hubo. Nosotros recibimos en el 2018 300,000 barriles de producción de gasolinas, después de haber llegado a 853,000 barriles. La que sigue, por favor. A partir de lo que recibimos, ¿cuál ha sido el comportamiento? Bueno, ya en el 2019, precisamente por las rehabilitaciones, ya se produjeron 362. Este fue el año del COVID, todo estaba parado. La cifra de todas maneras es superior a la que recibimos, pero en el 21 ya estamos en 379 en las 6 refinerías. En el 2022, 450 más Deer Park, 236. De manera que ya nuestro país produce 686 de los 300 que recibimos. En enero-marzo de este año estamos en 660 por los eventos estos que les comentaba, pero en este mes de marzo vamos a promediar, de acuerdo con las proyecciones, 720,000 barriles de gasolinas, diésel y turbocina en las 6 refinerías y en Deer Park. La que sigue, por favor. Y esta es la evolución y la proyección del déficit de combustibles. Esto es muy interesante también porque esto en rojo, estos 901 que se marcan en rojo, es la cantidad de barriles de gasolinas, diésel, turbocina, que se importaban en el 2018. Así recibimos, con una importación de 900 y con una producción de 359. Esto es prácticamente el 80% de lo que se consumía en el país se importaba. En el 2019 prácticamente el comportamiento fue similar. Ya en el 20 la disminución en la importación de 901 a 720, en el 21 se incrementó el proceso en las refinerías y esta es la importación, 731, en el 22 ya se empieza a marcar ya más el cambio, la reducción es a 598, de 900 a menos de 600, más de 300,000 barriles. El SNR sube la producción de gasolinas y en el 2023, este año, esta es la proyección de importaciones que tenemos para todo el año, 232,000. Para cerrar en el 24, prácticamente ya con la autosuficiencia en combustibles en el país. Ya sería muy marginal totalmente la importación. Este cuadro, ¿cómo se explica? Se explica con la siguiente gráfica. Bien, esta es de nueva cuenta en rojo lo que se importa. ¿Por qué en el 22 ya empezamos a disminuir sustancialmente las importaciones? Por la entrada de Deer Park. Estas son las gasolinas que produce Deer Park. En el 23, Deer Park de nuevo en amarillo, y estos 128 son la refinería Dos Bocas, o la Olmeca de Dos Bocas, que la tenemos proyectada que entre a partir de julio de este año y va a aportar, como es nada más la mitad o un poquito menos del año, 128,000 barriles. Y estos 7,000 que se ven aquí es la coquizadora de Tula, que se va a concluir en los últimos meses de este año y que van a aportar 7,000 barriles. Y finalmente en el 24, este es lo que va a producir el SNR, esto es lo que va a producir Deer Park, ya Olmeca Dos Bocas va a estar a plenitud con 306,000, Tula con 67,000, todavía no a su capacidad, la coquizadora de Tula todavía no a su capacidad porque le faltarían como 20,000 barriles, y una pequeña parte de la refinería de Salina Cruz que va a aportar 18,000. Esto nos va a llevar en el 24 a 34,000 barriles. Desde luego que en el 25, ya con el proceso de la coquizadora de Tula al 100% y de Salina Cruz al 100%,
vamos a estar por arriba ya de lo que, es decir, ya vamos a estar en números positivos en cuanto a producción de gasolinas. Entonces, este es la explicación y la proyección que tenemos del déficit de combustibles.